Un hombre poderoso deja un almuerzo feliz junto a su hermosa esposa, sintiéndose completo. Pero todo cambia cuando una niña pobre le entrega un reloj caído de su bolso con una nota romántica. Lleno de desconfianza, descubre traiciones, manipulaciones y planes para destruirlo por completo. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El sol de mediodía caía implacable sobre Polanco, el exclusivo distrito de 1900, Ciudad de México, donde los edificios corporativos se mezclaban con boutiques de lujo y restaurantes de renombre internacional. Don Emiliano Vega Domínguez, un hombre de 56 años con el porte que solo otorgan décadas de éxito empresarial, salía del restaurante La Mansión del brazo de Marisol Fuentes, su esposa, 25 años menor que él. ¿Te gustó la comida, mi amor?, preguntó Emiliano mientras ajustaba su corbata de seda italiana. Su imperio inmobiliario y hotelero, Grupo Vega, era uno de los más respetados de México, con propiedades desde Cancún hasta Los Cabos. Estuvo deliciosa, como siempre, respondió Marisol con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. 5 años de matrimonio, y aún conservaba la belleza que había cautivado a Emiliano durante aquella gala benéfica donde se conocieron. Caminaban hacia el Bentley, estacionado, cuando un hombre elegante con traje azul marino se cruzó en su camino, chocando abruptamente contra Marisol. El impacto hizo que el contenido de su bolso Louis Vuitton se desparramara sobre la acera. «Disculpe, señora», murmuró el hombre mientras se agachaba rápidamente para ayudar a recoger los objetos. Con movimientos ágiles, devolvió lápiz labial, tarjetas y otros artículos a la bolsa. Sin establecer contacto visual directo, el desconocido desapareció entre la multitud antes de que Emiliano pudiera reprocharle su descuido. «¿Estás bien?», preguntó Emiliano, notando que Marisol parecía inusualmente pálida. «Sí, solo fue un susto», respondió ella, aferrándose a su bolso con fuerza. Mientras el chofer abría la puerta del vehículo, una niña de aproximadamente 10 años se acercó con pasos vacilantes. Vestía una falda desgastada y una blusa limpia pero descolorida. Sus ojos grandes y expresivos contrastaban con su figura menuda. En sus manos sostenía algo que brillaba bajo el sol. «Señor». «Esto se cayó de la bolsa de la señora», dijo la pequeña con voz suave pero firme, extendiendo un reloj de hombre. Era un Patek Philippe de platino con esfera azul, una pieza de colección valorada en más de $100,000. Junto al reloj había una pequeña nota doblada. Emiliano tomó ambos objetos, desconcertado. Abrió discretamente la nota y leyó: «Para el hombre que me dio una nueva vida, con todo mi amor siempre tuyo». El empresario miró de reojo a su esposa, que conversaba con el chofer sobre el tráfico, aparentemente sin haber notado el intercambio. Una sonrisa iluminó su rostro al pensar que Marisol planeaba sorprenderlo con un regalo, quizás por su aniversario que se acercaba. «Gracias, pequeña», susurró, deslizando el reloj y la nota en el bolsillo interior de su saco. Luego sacó 500 pesos de su cartera y se los dio a la niña. «¿Cómo te llamas?» «Lupita, señor. Lupita Ramírez», respondió ella, sorprendida por la generosidad. «Gracias por tu honestidad, Lupita», dijo Emiliano, guardando el secreto de lo que creía ser una sorpresa romántica de su esposa. Durante el trayecto hacia la mansión en Las Lomas, Emiliano observaba a Marisol con una mezcla de ternura y anticipación, esperando alguna señal que revelara sus intenciones. Pero ella permanecía absorta en su teléfono, respondiendo mensajes con una concentración inusual. «¿Todo bien en la fundación?», preguntó él, refiriéndose al trabajo voluntario que ella realizaba para ayudar a mujeres en situación vulnerable. «Sí, solo coordinando los detalles para el evento del próximo mes», respondió sin apartar la mirada de la pantalla. «Tendremos a varios donantes importantes». Al llegar a casa, Emiliano esperaba que Marisol mencionara algo sobre un regalo o sorpresa, pero las horas pasaron sin novedad.
Durante la cena, ella anunció que debía salir temprano al día siguiente. «Tengo una reunión con los arquitectos que diseñarán el nuevo centro comunitario», explicó mientras removía distraídamente la comida en su plato. «Puede que llegue tarde». «¿Necesitas que te envíe a Joaquín?», ofreció Emiliano refiriéndose a su chofer de confianza. «No será necesario. Pasaré todo el día moviéndome por la ciudad. Es más práctico que use mi auto». Esa noche, mientras Marisol dormía, Emiliano contempló el reloj que había guardado en su caja fuerte personal. ¿Por qué no le había mencionado nada? ¿Estaría esperando un momento especial? El pensamiento le arrancó una sonrisa antes de quedarse dormido. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en el comportamiento de Marisol. Canceló 2 cenas con amigos cercanos, alegando compromisos ineludibles con la fundación. Sus llamadas telefónicas ahora las realizaba en privado, encerrándose en el despacho o saliendo al jardín. Cuando Emiliano entraba a una habitación, ella terminaba abruptamente sus conversaciones. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina del corporativo en Reforma, Emiliano vio por la ventana una figura familiar. Era Lupita, la niña del reloj, vendiendo chicles en la esquina. Movido por un impulso, bajó a hablar con ella. «Hola, Lupita, ¿me recuerdas?». La niña asintió con una sonrisa tímida. «Sí, señor, el del carro bonito». «¿Trabajas por aquí todos los días?», preguntó Emiliano. «Casi todos. Mi abuelita vende flores en el mercado de Jamaica, pero no gana lo suficiente». Lupita hizo una pausa como evaluando si debía continuar. «Señor, he visto a su esposa». El corazón de Emiliano dio un vuelco. «¿Dónde?». «Aquí cerca, varias veces. Habla con un señor elegante, como usted, pero más joven. Siempre parecen apurados o preocupados». Un escalofrío recorrió la espalda de Emiliano. La descripción coincidía con Javier Mendoza, su socio desde hacía 15 años y prácticamente su mano derecha en el Grupo Vega. «¿Estás segura, Lupita?». «Sí, señor. Los niños de la calle vemos todo, pero nadie nos ve a nosotros». Esa noche, mientras cenaban en silencio, Emiliano observó a Marisol con nuevos ojos. Su belleza, que antes le parecía un regalo del cielo, ahora escondía misterios que necesitaba descifrar. «¿Sabes algo de Javier? Hace días que no responde mis mensajes», preguntó casualmente. Marisol dejó caer el tenedor, produciendo un ruido metálico contra la porcelana fina. Sus ojos por un instante revelaron pánico antes de recuperar la compostura. «¿Por qué debería saber de él? Apenas nos conocemos», respondió con una risa forzada. «Seguramente está ocupado con el proyecto de expansión en Monterrey». Pero Emiliano ya no escuchaba sus palabras. Observaba el lenguaje de su cuerpo, la tensión en sus hombros, el parpadeo acelerado que siempre delataba sus mentiras. En ese momento, sintió que un abismo se abría bajo sus pies, tragándose años de confianza y amor. Esa misma noche, cuando la respiración de Marisol indicó que dormía profundamente, Emiliano tomó su teléfono. La contraseña seguía siendo la misma que él conocía, la fecha de su boda. Con dedos temblorosos, revisó sus mensajes, correos, fotografías, y entonces lo encontró. Conversaciones con un contacto identificado únicamente como JM, discutiendo documentos empresariales, contratos y algo llamado cronograma final. Las fechas coincidían con reuniones de junta directiva y decisiones financieras importantes del Grupo Vega. En ese momento, mientras el reloj marcaba las 3:14 de la madrugada y la luna proyectaba sombras fantasmales sobre la habitación de lujo, don Emiliano Vega Domínguez comprendió que el reloj no era un regalo de amor. Era la primera pieza de un rompecabezas que, al completarse, revelaría la verdadera naturaleza de quienes más cerca estaban de su corazón. El reloj del engaño. Amanecer encontró a Emiliano sentado en la terraza de su mansión, contemplando el horizonte de Ciudad de México mientras la metrópolis despertaba. No había dormido más de 2 horas, pero su mente trabajaba con una claridad implacable. Las sospechas habían echado raíces profundas y ahora
Necesitaba evidencias concretas. ¿Desayunará temprano hoy, señor?, preguntó Dolores, el ama de llaves que llevaba 2 décadas trabajando para él. Solo café, Dolores, fuerte, por favor. Cuando Marisol bajó, perfectamente arreglada en un traje sastre color marfil, Emiliano fingió normalidad. Tengo una junta importante con inversionistas extranjeros, anunció ella, bebiendo rápidamente su jugo de naranja. No me esperes para comer. ¡Qué coincidencia!, respondió Emiliano con una sonrisa calculada. Yo también estaré ocupado todo el día. Quizás nos veamos hasta la noche. En cuanto Marisol salió de la propiedad, Emiliano llamó a Martín Salgado, un exmilitar reconvertido en jefe de seguridad corporativa del Grupo Vega. Era uno de los pocos hombres en quienes confiaba ciegamente. Necesito vigilancia discreta sobre mi esposa y Javier Mendoza. Quiero saber dónde van, con quién hablan, todo, y necesito acceso a los servidores de la empresa sin que nadie lo sepa. ¿Sospechas algo, don Emiliano?, preguntó Martín, captando inmediatamente la gravedad de la situación. Prefiero no adelantar conclusiones. Solo necesito información. Durante los 3 días siguientes, Emiliano mantuvo una fachada de normalidad mientras recopilaba datos que iban formando un panorama cada vez más perturbador. Las cámaras de seguridad del edificio corporativo mostraban a Marisol y Javier reuniéndose en un privado del restaurante del piso 30, siempre fuera del horario laboral. Los registros telefónicos revelaban llamadas de madrugada. Los informes de los investigadores documentaban encuentros casuales en lugares discretos de la ciudad. Pero fue la revisión de los servidores empresariales lo que reveló la verdadera magnitud del engaño. Javier había creado una estructura paralela de documentos, algunos con firmas de Emiliano que parecían auténticas, pero que él nunca había autorizado. Transferencias programadas, cambios en estatutos corporativos, todo preparado meticulosamente para ejecutarse en las próximas semanas. Una tarde, mientras revisaba estos hallazgos en su despacho privado, la secretaria anunció una visita inesperada. Don Emiliano, hay una niña que insiste en verlo. Dice que se llama Lupita. Al entrar en la oficina, Lupita parecía aún más pequeña, intimidada por el lujo que la rodeaba, pero sus ojos mantenían aquella determinación que había llamado la atención de Emiliano desde el primer día. «Te he estado buscando, Lupita», dijo Emiliano, ofreciéndole un asiento y un vaso de chocolate caliente que había pedido especialmente para ella. «¿Qué te trae por aquí?» «Tengo miedo, señor», confesó la niña, aferrándose al vaso como si fuera un talismán protector. «Un hombre me ha estado siguiendo. Me preguntó qué le dije a usted el otro día». «¿Qué hombre, Lupita? ¿Puedes describirlo?» «Alto, con barba. Tiene una cicatriz aquí», señaló cerca de su ceja izquierda. «Me dijo que me daría dinero si le contaba exactamente qué pasó con el reloj y qué hablé con usted después». Emiliano reconoció la descripción. Era Rodrigo Vidal, el jefe de seguridad personal de Javier. El círculo se cerraba. «¿Le dijiste algo?» «No, señor. Mi abuela dice que las personas que ofrecen dinero por información siempre quieren hacer daño». «Tu abuela es una mujer sabia, Lupita». Emiliano tomó una decisión rápida. «¿Dónde vives?» «En Tepito, señor, con mi abuela y mis 2 hermanos pequeños. ¿Te gustaría trabajar aquí, en mis oficinas? Necesito a alguien que ayude con recados pequeños, entrega de documentos internos, y podrías estudiar mientras tanto». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿De verdad? ¿Y podría seguir ayudando a mi abuela?» «Por supuesto. Recibirías un sueldo justo y estarías segura. También podemos ayudar a que tus hermanos vayan a una buena escuela». Esa misma tarde, Emiliano hizo arreglos para que Lupita y su familia se mudaran temporalmente a un apartamento en un edificio propiedad del Grupo Vega. Les asignó protección discreta, alegando a su personal que se trataba de un programa piloto de responsabilidad social empresarial. Con Lupita a salvo, Emiliano intensificó su investigación. Instaló un sofisticado sistema de vigilancia en su propia casa y contrató a especialistas en informática forense para analizar cada documento digital relacionado con Javier y Marisol.
Una noche, mientras revisaba grabaciones de audio obtenidas de la oficina de Javier, escuchó una conversación que confirmaba sus peores sospechas. «Todo está listo para la fase final», decía la voz de Javier. «Los documentos médicos están preparados. El doctor Quirós asegura que su diagnóstico de inestabilidad mental será irrefutable. Y si sospecha algo...» La voz de Marisol sonaba tensa. «Ha estado diferente estos días, más observador». «Imposible. El reloj fue plantado perfectamente. Ahora solo estamos alimentando su paranoia. Cuando firmemos el traspaso de acciones, estará tan confundido que cualquier intento de defenderse parecerá el delirio de un hombre perturbado». «¿Y la niña? ¿La que vio cuando dejaste caer el reloj?» «Rodrigo se está encargando. Pronto no será un problema». Emiliano detuvo la grabación, sintiendo náuseas. No solo planeaban robarle todo lo que había construido durante 3 décadas, sino que estaban dispuestos a lastimar a una niña inocente para lograrlo. Con manos temblorosas por la rabia contenida, abrió una botella de coñac y se sirvió una copa generosa. Necesitaba calmarse, pensar con claridad. La traición de Javier era especialmente dolorosa. Lo había conocido cuando ambos estudiaban administración en el ITAM. Lo había incorporado a su empresa cuando apenas era un pequeño negocio inmobiliario. Lo había tratado como al hermano que nunca tuvo. ¿Y Marisol? ¿Había sido todo mentira desde el principio? ¿Cada beso, cada promesa, cada momento juntos? La pregunta dolía más que cualquier traición financiera. En su computadora abrió una carpeta protegida donde había recopilado toda la información sobre el plan. La cronología ya estaba clara. El reloj plantado fue solo el comienzo, una manera de sembrar dudas sobre la fidelidad de Marisol. Luego vendrían los documentos, médicos falsos, sugiriendo que Emiliano sufría episodios psicóticos que lo hacían incapaz de dirigir su empresa. El diagnóstico fabricado serviría para obligarlo a firmar un poder legal que entregaría el control a Marisol, quien inmediatamente transferiría las acciones a empresas fantasma controladas por Javier. Pero había más. Entre los archivos, encontrados en un servidor remoto, Emiliano descubrió un conjunto de documentos que revelaban el verdadero origen de su relación con Marisol. No había sido un encuentro casual en aquella gala benéfica. Javier la había contratado 5 años atrás, cuando era una actriz desconocida que luchaba por conseguir papeles. El plan original contemplaba un matrimonio de 3 años, divorcio y la obtención de una sustanciosa pensión. Pero algo cambió. Javier y Marisol se enamoraron durante la farsa y decidieron quedarse con todo. Emiliano encontró correos donde discutían cómo seducirlo, detalles sobre sus gustos y debilidades emocionales. Encontró el guión literal que Marisol había estudiado para su encuentro fortuito. Encontró fotografías de Javier y Marisol juntos, mucho antes de que él la conociera, planeando cada detalle de la estafa. Mientras las horas avanzaban y la noche daba paso a un nuevo día, Emiliano llegó a una conclusión ineludible. Debía contraatacar, no solo para salvar su patrimonio, sino también para proteger a Lupita y su familia de las amenazas de estos depredadores. La rabia inicial dio paso a una determinación gélida. Se duchó, se vistió con uno de sus mejores trajes y llamó a su chofer. «A la oficina, Joaquín. Tenemos mucho trabajo hoy». En el trayecto hizo 2 llamadas. La primera a Ricardo Domínguez, su abogado de confianza, solicitando una reunión urgente. La segunda a Martín Salgado. «Tenemos que hablar. Lo que sospechábamos es peor de lo que imaginamos». Al llegar al edificio corporativo, caminó con la frente en alto, saludando a empleados que no sospechaban el drama que se desarrollaba en los altos círculos de la empresa. En la recepción se encontró con Lupita, quien ahora vestía un uniforme sencillo pero elegante y organizaba correspondencia. «Buenos días, don Emiliano», saludó la niña con una sonrisa que contrastaba con la tensión que él sentía. «Buenos días, Lupita. ¿Todo bien con tu familia?» «Muy bien, señor. Mi abuela dice que usted debe ser un ángel».
Emiliano sonrió por primera vez en días. No, pequeña, los ángeles son ustedes que me han abierto los ojos cuando más lo necesitaba. Mientras subía en el ascensor privado hacia el piso ejecutivo, Emiliano repasaba mentalmente su estrategia. Tenía que ser cauteloso. Un movimiento en falso alertaría a Javier y Marisol, quienes seguramente tenían planes de contingencia. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, Javier recibía un mensaje de texto de Rodrigo. La niña está trabajando en recepción. VD la ha puesto bajo su protección. El contraataque había comenzado, y el tablero estaba preparado para una batalla silenciosa, pero despiadada, por el control del Imperio Vega. El reloj del engaño. La reunión con Ricardo Domínguez se desarrolló en el despacho privado de Emiliano, una habitación insonorizada en el último piso del edificio corporativo. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, pero ninguno de los dos hombres prestaba atención al paisaje urbano. «Lo que me estás contando es gravísimo, Emiliano», dijo Ricardo, después de revisar los documentos y grabaciones. A pesar de sus 30 años de experiencia como abogado corporativo, parecía genuinamente impactado. Esto va más allá de un fraude empresarial. Es una conspiración elaborada que involucra falsificación de documentos médicos, suplantación de identidad y amenazas a menores. «¿Qué me recomiendas?», preguntó Emiliano, quien había mantenido una calma aparente durante toda la presentación. Primero, asegurar todas las pruebas con respaldos en múltiples ubicaciones. Segundo, documentar cada movimiento de los involucrados sin alertarlos. Y tercero, Ricardo hizo una pausa significativa, preparar un contraataque legal que los sorprenda cuando menos lo esperen. Mientras discutían los detalles, Martín Salgado entró con un informe preliminar de la investigación sobre los supuestos inversionistas extranjeros que Javier había estado presentando al consejo directivo. «Son impostores, don Emiliano. El tal Bradley Thompson de Londres es en realidad Ernesto Garrido, un actor de comerciales que trabajó con la agencia de publicidad que maneja Grupo Vega, y el supuesto magnate japonés Takashi Yamamoto es Felipe Wong, otro actor. Ambos firmaron contratos de confidencialidad con una empresa fantasma vinculada a Javier». Emiliano asintió conectando las piezas. «Entonces, la reunión programada para la próxima semana con estos inversionistas es solo teatro. El verdadero objetivo es hacerme firmar documentos que transfieran el control de mis empresas». «Exactamente», confirmó Martín. «Y según lo que hemos descubierto, el doctor Quirós tiene preparado un diagnóstico de trastorno psicótico que justificaría una intervención médica de emergencia si usted se niega a cooperar». El abogado tomó notas furiosamente. «Tenemos suficiente para presentar cargos, pero sugiero que esperemos. Si actuamos prematuramente, podrían destruir evidencias cruciales o activar planes alternativos que desconocemos». Emiliano se levantó y caminó hacia la ventana. Desde esa altura, las personas en la calle parecían diminutas, moviéndose sin conciencia del drama que se desarrollaba en las alturas del poder corporativo. «Vamos a dejarlos avanzar», decidió finalmente. «Les haremos creer que su plan está funcionando. Mientras tanto, seguiremos recopilando pruebas y preparando nuestro contraataque». Durante los días siguientes, Emiliano interpretó el papel de su vida. Actuó ligeramente errático en las juntas directivas, mostrando una preocupación exagerada por la lealtad de sus empleados. Dejó que Javier lo convenciera de la necesidad de proteger las acciones del Grupo Vega, transfiriéndolas temporalmente a empresas extranjeras ante una supuesta amenaza de adquisición hostil. En casa, fingió no notar las ausencias prolongadas de Marisol ni sus evidentes mentiras sobre reuniones benéficas inexistentes. Incluso comenzó a dejar notas en su estudio sobre médicos especialistas y clínicas psiquiátricas, como si estuviera considerando buscar ayuda profesional. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, Lupita entró con correspondencia y una taza de café. «Don Emiliano, hay algo que debo decirle», dijo la niña con expresión preocupada después de cerrar la puerta. «El señor Mendoza y su esposa estuvieron hablando en el pasillo del piso 25.
No me vieron porque estaba dejando unos documentos en la oficina de contabilidad. ¿Qué escuchaste, Lupita?, preguntó Emiliano, dejando a un lado su computadora. Hablaban sobre una reunión importante el viernes. El señor dijo que el viejo está mordiendo el anzuelo y que pronto todo estaría resuelto. La señora Marisol parecía nerviosa. Dijo algo sobre documentos que tenían que estar perfectos. Emiliano sonrió tristemente. El viejo soy yo, Lupita. Están planeando algo grande para el viernes. ¿Por qué le hacen esto, don Emiliano? Usted es bueno. La pregunta, en su sencillez infantil, conmovió al empresario. A veces, Lupita, las personas confunden el dinero y el poder con la felicidad, y cuando eso pasa, pueden lastimar incluso a quienes les han dado su confianza. Esa noche, Emiliano revisó nuevamente todas las pruebas recopiladas. Entre los documentos encontrados en la computadora de Javier, descubrió un archivo especialmente perturbador. Un informe de progreso sobre Marisol, fechado 3 meses antes de que Emiliano la conociera. Sujeto seleccionado por su conocida, preferencia por mujeres jóvenes y atractivas tras su divorcio. Perfil psicológico. Indica vulnerabilidad emocional y necesidad de validación. La fase 1 consistirá en un encuentro aparentemente casual durante la gala benéfica del 15 de marzo. M ha memorizado todos los detalles relevantes sobre gustos, pasatiempos y preferencias del objetivo. Otro documento detallaba los pagos realizados a Marisol durante los primeros meses de operación. Depósitos quincenales por servicios de representación y bonos por hitos alcanzados, como la primera cita, el primer fin de semana juntos y, finalmente, la propuesta de matrimonio. La frialdad clínica de estos informes hizo que Emiliano sintiera una punzada de dolor más aguda que cualquier traición financiera. 5 años de su vida reducidos a una operación mercenaria, cada momento íntimo catalogado y monetizado. Sin embargo, lo que más lo desconcertó fue encontrar mensajes recientes entre Javier y Marisol que sugerían tensiones en su relación. «No puedo seguir con esto», escribía Marisol en un mensaje de 3 semanas atrás. «Cada día es más difícil mirarle a los ojos». «Es demasiado tarde para arrepentimientos», respondía Javier. «Ya no hay vuelta atrás. 2 semanas más y todo habrá terminado». ¿Estaba Marisol desarrollando dudas? ¿O era solo otro nivel de manipulación? Emiliano ya no confiaba en su capacidad para distinguir la verdad de la actuación cuando se trataba de su esposa. La investigación también reveló otro aspecto inquietante. Javier había contratado a 3 hombres con antecedentes violentos, supuestamente como consultores de seguridad. Las transferencias bancarias a estos individuos comenzaron precisamente cuando Lupita apareció en escena. «Necesito protección adicional para Lupita y su familia», ordenó Emiliano a Martín Salgado, «y quiero que instales equipos de grabación en todas las salas de conferencias, especialmente en la que usaremos para la reunión del viernes». El viernes llegó con una tensión palpable en el ambiente. Emiliano se preparó meticulosamente, vistiendo uno de sus mejores trajes y armándose con la determinación de quien ha visto el fondo del abismo y ha decidido luchar. Antes de salir hacia la oficina, tomó un desayuno ligero en la terraza. Marisol apareció, radiante en un vestido rojo que resaltaba su figura. «Te ves especialmente guapo hoy», comentó ella, besándolo en la mejilla con una naturalidad que, ahora sabía, era fruto de años de práctica. «¿Tienes alguna reunión importante?» «La más importante de mi carrera», respondió él con una sonrisa enigmática. «¿Tú no vienes a la oficina?» «Hoy. Más tarde tengo que pasar primero por la fundación». «Por supuesto, la fundación», murmuró Emiliano. Otra mentira. La investigación había revelado que la supuesta fundación apenas existía en papel, con actividades mínimas que servían principalmente como coartada para las ausencias de Marisol. Al llegar al edificio corporativo, Emiliano fue directamente a la sala de conferencias principal, donde Martín Salgado confirmó que todos los sistemas de grabación funcionaban perfectamente y que los oficiales de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros estaban posicionados discretamente en oficinas adyacentes.
A las 10:30, Javier llegó acompañado por los falsos inversionistas extranjeros, Bradley Thompson, con un acento británico tan exagerado que resultaba casi cómico, y Takashi Yamamoto, cuyo conocimiento del japonés se limitaba a unas pocas frases memorizadas. Las 10:45, el doctor Quirós, un psiquiatra con licencia suspendida por prácticas cuestionables, tomó asiento en un rincón de la sala, maletín en mano, observando a Emiliano con interés clínico. Y finalmente, a las 11:00 en punto, Marisol hizo su entrada, perfecta en cada detalle, como la actriz consumada que era. Al ver a Emiliano ya sentado a la cabecera de la mesa, pareció momentáneamente desconcertada, pero rápidamente recuperó su compostura. «Qué bueno que pudiste venir, querida», dijo Emiliano con una cordialidad que no llegaba a sus ojos. «Esta reunión nos concierne a todos». Javier dio inicio a la presentación, explicando con detalle cómo la transferencia de acciones a las empresas representadas por Thompson y Yamamoto protegería el patrimonio del Grupo Vega ante supuestas amenazas del mercado. Con gráficos elegantes y términos financieros complejos, construyó un castillo de naipes que para cualquier observador desprevenido parecería una estrategia empresarial brillante. «Solo necesitamos tu firma en estos documentos, Emiliano», concluyó Javier, deslizando una carpeta de cuero hacia él. «Es un trámite sencillo que garantizará el futuro de todo lo que has construido». Emiliano abrió lentamente la carpeta, revisando cada página con deliberada meticulosidad. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. «Interesante propuesta», dijo finalmente cerrando la carpeta. «Pero antes de firmar tengo algunas preguntas para nuestros distinguidos inversionistas». Así, con la calma de quien conoce cada carta en el juego, Emiliano comenzó a desenredar metódicamente la telaraña de mentiras que habían tejido a su alrededor. El reloj del engaño. «Señor Thompson», comenzó Emiliano con tono cordial, «me interesa su perspectiva sobre la volatilidad actual del mercado inmobiliario en Kensington. Como propietario de 3 desarrollos en esa zona de Londres, seguramente tiene opiniones formadas al respecto». El falso inversionista británico palideció visiblemente. Javier intervino rápidamente. «Creo que podríamos dejar los detalles técnicos para después de la firma, Emiliano. Estamos contra el tiempo». «Al contrario», insistió Emiliano, «si voy a transferir el control de propiedades valoradas en miles de millones de pesos, quiero conocer a fondo a mis nuevos socios». Se giró hacia el supuesto magnate japonés. «Yamamoto-san, ¿cómo ve usted el impacto de la reciente política monetaria del Banco de Japón en inversiones extranjeras como la que estamos discutiendo?» El hombre miró nerviosamente a Javier antes de balbucear algunas generalidades inconexas sobre mercados globales, evidenciando su completa ignorancia sobre finanzas internacionales. «Fascinante», comentó Emiliano. «Y doctor Quirós, ¿podría explicarnos por qué un psiquiatra está presente en una reunión de negocios? ¿Acaso alguno de los presentes necesita evaluación mental urgente?» El médico, sorprendido por la mención directa, comenzó a tartamudear una explicación sobre asesoría en psicología corporativa, mientras Javier intervenía con creciente nerviosismo. «Emiliano, creo que estás desviándote del tema principal. Estos documentos requieren tu atención inmediata». «Por supuesto, los documentos», sonrió Emiliano, abriendo nuevamente la carpeta. «Particularmente interesante es esta cláusula en la página 17 que otorga poder irrevocable a mi esposa para tomar decisiones ejecutivas en caso de mi incapacidad temporal o permanente, a ser determinada por...» «¡Qué coincidencia, el doctor Quirós!». El silencio que siguió fue absoluto. Marisol, quien había mantenido una expresión neutra durante toda la reunión, ahora miraba fijamente la mesa, evitando el contacto visual con cualquiera. «También me intriga este anexo», continuó Emiliano extrayendo otra página, «donde se autoriza la transferencia del 60% de las acciones del Grupo Vega a empresas registradas en paraísos fiscales, cuyo beneficiario final es una sociedad llamada Mendoza Holdings». Javier se levantó abruptamente.
Esto es ridículo, estás malinterpretando documentos estándar de protección patrimonial. ¿Malinterpretando? Emiliano presionó un botón bajo la mesa. En la pantalla gigante de la sala apareció un documento escaneado. El contrato original, firmado entre Javier y Marisol 5 años atrás, detallando su plan para seducirlo y eventualmente obtener control de sus empresas. ¿También estoy malinterpretando esto, Javier? ¿O las grabaciones donde discutes con el doctor Quirós cómo falsificar un diagnóstico de inestabilidad mental? ¿O quizás las amenazas a una niña inocente que tuvo la mala fortuna de presenciar tu teatro del reloj? La cara de Javier se transformó, perdiendo toda pretensión de cordialidad. Con un movimiento rápido, sacó de su maletín otro conjunto de documentos. Firma estos papeles ahora mismo, o te aseguro que saldrás de aquí directamente a una institución psiquiátrica. Tengo testimonios de empleados, proveedores y socios, comerciales que confirman tu comportamiento errático durante los últimos meses. ¿Te refieres a los testimonios obtenidos mediante coerción o sobornos? Emiliano mantuvo la calma absoluta. ¿O quizás a las declaraciones de personas que ni siquiera me conocen? La puerta de la sala se abrió y entró Martín Salgado, acompañado por 2 hombres de traje formal. Don Emiliano, los representantes de la Fiscalía Especializada están aquí, como solicitó. El pánico se apoderó del rostro de Javier. ¿Qué significa esto? Significa, querido Javier, que llevo semanas documentando cada aspecto de tu conspiración. Cada correo electrónico, cada llamada, cada documento falsificado. Incluso tengo las transferencias bancarias a los matones que contrataste para intimidar a Lupita. «¡Esto es un atropello!», gritó Javier, intentando recoger apresuradamente sus documentos. «No puedes probar nada». «Al contrario», respondió Emiliano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Puedo probarlo todo». Los agentes de la Fiscalía comenzaron a identificarse formalmente, solicitando a todos permanecer en sus lugares mientras leían los cargos. Preliminares: conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de apropiación indebida de bienes, amenazas y otros delitos que, en conjunto, representaban décadas de prisión. El falso inversor británico fue el primero en quebrarse. «Yo solo soy un actor», confesó con su verdadero acento mexicano. «Mendoza me contrató para interpretar este papel. Me dijo que era para una estrategia corporativa legítima». Su colega japonés asintió frenéticamente, añadiendo detalles sobre cómo habían sido instruidos para las reuniones, memorizando términos financieros que apenas comprendían. El doctor Quirós intentó escabullirse, pero fue detenido en la puerta. Bajo presión, admitió haber preparado un diagnóstico falso a cambio de una considerable suma de dinero, sin haber evaluado jamás a Emiliano. Durante todo este caos, Marisol permaneció inmóvil, con la mirada perdida, como si estuviera presenciando una escena ajena a su realidad. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente distante. «Nunca quisimos hacerte daño físico, Emiliano. Solo era cuestión de dinero». «¿Solo dinero?». La voz de Emiliano adquirió un tono de incredulidad. «¿Es 5 años de matrimonio, de compartir mi vida, mi casa, mis sueños, solo por dinero?». «Al principio sí», admitió ella, enfrentando finalmente su mirada. Luego fue complicándose. ¿Complicándose cómo? ¿Te enamoraste de Javier mientras fingías amarme a mí? Antes de que pudiera responder, Javier intentó un último movimiento desesperado. «Tengo copias de todo», amenazó. «Si voy a caer, me aseguraré de que tu reputación empresarial quede destruida. Tengo documentos que te vinculan con sobornos gubernamentales, evasión fiscal sistemática y otras irregularidades». «Documentos falsos», respondió Emiliano con tranquilidad. «Fabricados por ti mismo. Ya hemos identificado cada uno y demostrado su falsedad. Intenta usarlos y solo añadirás calumnia a tu lista de delitos». Mientras los agentes comenzaban a escoltar a los detenidos fuera de la sala, Emiliano pidió un momento a solas con Marisol. «Solo quiero entender», dijo cuando quedaron únicamente ellos dos.
¿Hubo algo real en estos 5 años? ¿Un solo momento genuino? Marisol levantó la vista, y por primera vez Emiliano vio algo que parecía auténtico en sus ojos, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. El viaje a Oaxaca, el año pasado, respondió después de un largo silencio. Cuando visitamos aquel pueblo pequeño y te enfermaste con fiebre, 3 días cuidándote en aquella posada sin lujos, ahí empecé a cuestionarme todo, a preguntarme qué estaba haciendo con mi vida, pero no lo suficiente para detener el plan. No, Javier, él tiene formas de convencer, de hacerte creer que ya no hay marcha atrás. Hizo una pausa. Además, él tenía pruebas de mi participación desde el principio. Si yo me echaba atrás, iría a prisión de 1900. Todas formas. Emiliano asintió lentamente. No había perdón en su gesto, pero quizás un atisbo de comprensión. Adiós, Marisol, o cualquiera que sea tu verdadero nombre. Sí es Marisol, respondió ella con una sonrisa triste. Es lo único verdadero que te di. Cuando los agentes se llevaron también a Marisol, Emiliano se quedó solo en la enorme sala de conferencias. El silencio resultaba opresivo después de tanta tensión. Tomó el reloj Patek Philippe que había guardado en su caja fuerte personal, aquel que había iniciado todo, y lo contempló bajo la luz. Un objeto hermoso creado para marcar el tiempo, ahora convertido en símbolo de engaño. Salió de la sala y se dirigió a la recepción, donde Lupita organizaba documentos. Al verlo, la niña sonrió con esa mezcla de inocencia y sabiduría prematura que solo los niños que han enfrentado dificultades poseen. ¿Terminó su reunión importante, don Emiliano? Sí, Lupita, y creo que salió mejor de lo esperado. Los señores malos ya no podrán hacerle daño. Emiliano sonrió ante la simplificación infantil, que sin embargo capturaba perfectamente la esencia de lo ocurrido. No, ya no podrán hacernos daño, ni a mí, ni a ti, ni a tu familia. Se sentó junto a ella en el sofá de la recepción, ignorando las miradas sorprendidas de empleados que nunca habían visto al poderoso don Emiliano Vega en una actitud tan cercana con alguien del personal. Lupita, ¿te gustaría que tu abuela y tus hermanos vinieran a vivir a una casa más grande? Una con jardín donde tus hermanos puedan jugar seguros. Los ojos de la niña se abrieron con asombro. ¿Como las casas que salen en la televisión? Exactamente así. Y además, me gustaría ayudarte para que puedas estudiar en una buena escuela. Tienes una mente brillante y mereces todas las oportunidades del mundo. ¿Pero por qué haría eso por nosotros, don Emiliano? El empresario reflexionó un momento antes de responder. Durante años había rodeado su corazón con muros de desconfianza, especialmente después de su doloroso divorcio previo a conocer a Marisol. Esos muros se habían fortalecido con la traición recién descubierta. Y sin embargo, aquí estaba, esta niña, quien sin buscar beneficio propio, le había mostrado más lealtad y honestidad que muchos adultos en su círculo privilegiado. Porque a veces, Lupita, las personas entran en nuestras vidas por razones que no entendemos inmediatamente. Tú me ayudaste cuando no tenías por qué hacerlo. Me mostraste que todavía existe la bondad desinteresada en este mundo, y eso es algo que no tiene precio. Mientras explicaba a Lupita los planes para su futuro, Emiliano sintió que algo cambiaba dentro de él. El vacío dejado por la traición comenzaba a llenarse con un propósito nuevo. No se trataba solo de venganza o justicia, sino de reconstrucción, de encontrar valor en conexiones auténticas después de haber sido engañado por falsas apariencias. Esa misma tarde, mientras los medios comenzaban a reportar vagamente sobre irregularidades en el Grupo Vega y detenciones relacionadas con fraude corporativo, Emiliano llevó personalmente a Lupita a su casa en Tepito para hablar con su abuela. Doña Concepción, una mujer menuda pero de presencia imponente, escuchó con inicial desconfianza la propuesta de aquel millonario que aparecía de pronto ofreciendo cambiar sus vidas. Pero al ver la interacción genuina entre su nieta y Emiliano, sus recelos comenzaron a disiparse. «No queremos caridad, señor», dijo con dignidad.
Siempre hemos trabajado por lo nuestro. No es caridad, doña Concepción, es una oportunidad. Su nieta tiene un talento extraordinario que merece ser desarrollado. Y usted ha hecho un trabajo admirable criando a estos niños en circunstancias difíciles. Lo que propongo es una alianza que beneficiará a todos. Después de largas conversaciones y aclaraciones sobre los términos del acuerdo, que incluía educación para los 3 niños y un trabajo digno para la abuela en una de las empresas del grupo, la familia Ramírez aceptó. Mientras regresaba a su mansión ahora vacía, Emiliano reflexionaba sobre los giros inesperados del destino. Había perdido un matrimonio basado en mentiras, pero había ganado la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de una familia que apreciaba lo que realmente importaba: la lealtad, la honestidad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. El reloj del engaño. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad legal, reestructuración empresarial y ajustes personales. El escándalo, aunque manejado con discreción, no pudo contenerse completamente. Los círculos empresariales de México vibraban con rumores sobre la caída en desgracia de Javier Mendoza y el divorcio inminente de don Emiliano Vega. Una tarde, particularmente calurosa de junio, Emiliano se encontraba en su despacho revisando documentos cuando Martín Salgado solicitó verlo con urgencia. «Encontramos algo que creo que debe ver inmediatamente», dijo el jefe de seguridad, colocando una laptop sobre el escritorio. Estábamos terminando de revisar los dispositivos confiscados en la oficina de Javier y descubrimos una carpeta encriptada con grabaciones que no habíamos visto antes. El video mostraba a Marisol en lo que parecía ser una habitación de hotel, hablando directamente a la cámara. La fecha indicaba 3 meses atrás. «Si estás viendo esto, Javier, significa que he decidido abandonar el plan», decía con una expresión que Emiliano nunca había visto en ella, vulnerable, auténtica. «No puedo seguir adelante. Lo que comenzó como un trabajo se ha convertido en una pesadilla ética para mí. Emiliano no es el monstruo egoísta que me describiste. Es generoso con sus empleados, apoya causas importantes sin buscar reconocimiento y me ha tratado con un respeto que nunca antes había recibido de ningún hombre». Marisol continuaba, revelando aspectos del plan que Emiliano ya conocía, pero también nuevos detalles, cómo Javier la había manipulado inicialmente con falsas promesas sobre la supuesta maldad de Emiliano, presentándolo como un empresario despiadado que merecía ser estafado. Cómo la había amenazado cuando ella expresó dudas. Cómo había controlado cada aspecto de su vida durante 5 años. «Sé que usarás esto contra mí, que me recordarás que soy cómplice desde el principio y que iré a prisión si te delato. Pero ya no puedo vivir así, fingiendo amor, mientras planeo destruir a alguien que solo me ha dado afecto sincero. Encontraré la manera de detener esto, con o sin tu aprobación». El video terminaba con Marisol visiblemente angustiada, prometiendo buscar ayuda legal. Según la fecha, había grabado esto justo antes del incidente del reloj, que desencadenó toda la investigación. «Hay más», añadió Martín, reproduciendo otro video fechado una semana después. En este, Javier confrontaba a Marisol con la grabación anterior. Su tono era amenazante. «Qué conmovedor discurso moral», se burlaba. «Lástima que sea demasiado tarde para ataques de conciencia. Te recuerdo que tengo documentos firmados por ti que prueban tu participación desde el principio. Si intentas advertirle a Emiliano, ambos iremos a prisión, pero me aseguraré de que tú recibas la peor parte». Marisol, visiblemente asustada pero determinada, respondía: «No me importa ir a prisión si es necesario. Solo quiero detener esto antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué? ¿Para tu repentino amor por Emiliano?» La risa de Javier era fría. «Por favor, Marisol, eres una actriz mediocre que no consiguió ni papeles secundarios en telenovelas. Yo te rescaté de la miseria, te convertí en la esposa de un millonario. Todo lo que tienes me lo debes a mí». «Te equivocas. Lo que tengo es una vida construida sobre mentiras y ya no puedo soportarlo».
El video mostraba entonces a Javier agarrándola del brazo con fuerza. El plan sigue adelante. Tu trabajo es mantener a Emiliano distraído mientras preparo la transferencia de acciones. Si intentas algo, cualquier cosa, te destruiré. Y no solo a ti. ¿Recuerdas a tu hermana en Guadalajara? ¿A tu sobrina pequeña? Sería una lástima que algo les sucediera por tu crisis de conciencia. Emiliano detuvo el video, sintiendo una mezcla compleja de emociones. ¿Hay más? Varios videos más, todos similares. Parece que Marisol intentó abandonar el plan varias veces durante los últimos meses, pero Javier la mantuvo bajo control, mediante amenazas. También encontramos evidencia de que ella intentó contactar a un abogado, pero Javier interceptó la comunicación. Esta nueva información obligaba a Emiliano a reconsiderar su comprensión de lo sucedido. Marisol había sido cómplice voluntaria al principio, sin duda, pero los últimos meses parecían contar una historia diferente, la de alguien atrapada en una red de manipulación y miedo. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó finalmente. En Minures, el Centro Femenil de Readaptación Social, esperando juicio. Su audiencia preliminar está programada para la próxima semana. Emiliano permaneció en silencio durante varios minutos, procesando esta información que alteraba el panorama completo. Finalmente tomó una decisión. Contacta a Ricardo. Quiero discutir las opciones legales para Marisol, considerando esta nueva evidencia. 2 días después, Emiliano visitó el centro de detención donde Marisol esperaba su destino judicial. La encontró cambiada, sin maquillaje, con el cabello recogido sencillamente, vestida con el uniforme gris de las detenidas. Sus ojos, sin embargo, mostraban una claridad que él raramente había visto durante su matrimonio. «No esperaba verte aquí», dijo ella cuando se sentaron en la sala de visitas, separados por una mesa metálica. «Yo tampoco esperaba venir», admitió Emiliano. «Pero descubrimos tus videos». La sorpresa y luego la comprensión cruzaron el rostro de Marisol. «Entonces ahora sabes. Sé que intentaste salir del plan, que Javier te amenazó, que querías advertirme. Pero no lo hice», respondió ella con amargura. «No fui lo suficientemente valiente. Debí haber ido directamente a ti, contarte todo, aceptar las consecuencias. En lugar de eso, intenté encontrar una salida que me protegiera». «El miedo es un poderoso motivador», observó Emiliano, «especialmente cuando amenazan a tu familia». Marisol lo miró con ojos llorosos. «¿Cómo sabes sobre mi hermana?» «La investigación fue exhaustiva. Encontramos transferencias mensuales, a nombre de Lucía Soto en Guadalajara. Asumimos que era otra cómplice, pero ahora entiendo que se trata de tu hermana». «Ella no sabe nada de esto», se apresuró a aclarar Marisol. «Cree que el dinero proviene de mi trabajo como relacionista pública. Tiene una hija con una condición médica complicada. Los tratamientos son costosos». Emiliano asintió. «Lo sé. También encontramos los expedientes médicos de tu sobrina». El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Finalmente, Emiliano habló. «He hablado con mis abogados. Con la nueva evidencia, tu situación legal puede mejorar considerablemente, especialmente si cooperas plenamente en el caso contra Javier». «¿Por qué harías eso por mí?», preguntó ella, genuinamente confundida. «Te engañé durante años. Participé en un plan para robarte todo». «No lo hago por ti», respondió Emiliano con franqueza. «Lo hago porque es lo correcto, porque la justicia debe ser proporcional a la culpa real, y porque, aunque nunca podré perdonar completamente lo que hiciste, entiendo que las circunstancias son más complejas de lo que parecían inicialmente». Antes de que Marisol pudiera responder, Emiliano continuó. «Además, me he puesto en contacto con un especialista para la condición de tu sobrina. Recibirá el tratamiento que necesita, independientemente de lo que suceda contigo o con este caso». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marisol. «¿Por qué? Después de todo lo que te hice». «La niña es inocente. No tiene por qué sufrir por los errores de los adultos que la rodean». Hizo una pausa. «He aprendido recientemente que ayudar a los niños vulnerables puede ser una forma poderosa de sanar las propias heridas».
Marisol comprendió inmediatamente la referencia a Lupita y su familia. He oído rumores. Dicen que has acogido a una familia de Tepito. No son rumores. Lupita, su abuela y sus hermanos viven ahora en una casa en Coyoacán. La abuela trabaja en el Departamento de Servicio Social Corporativo y los niños asisten a escuelas privadas. Emiliano sonrió levemente. Lupita tiene un talento especial para las matemáticas. Su maestra dice que nunca había visto una mente tan brillante. La conversación continuó por casi una hora, abordando aspectos prácticos del caso legal y también reflexiones más personales sobre los 5 años compartidos. No hubo reconciliación romántica ni perdón total, pero sí un entendimiento más profundo entre dos personas que habían estado unidas por circunstancias complejas. Al despedirse, Marisol hizo una última pregunta. «¿El reloj? ¿Cómo supiste que era parte del plan?» «No lo supe inmediatamente», confesó Emiliano. «Creí que era un regalo tuyo. Fue Lupita quien cambió todo. Me dijo que te había visto con Javier actuando de forma sospechosa. Eso me hizo empezar a investigar». «Una niña de la calle», murmuró Marisol con una sonrisa triste. «Más sabia que todos nosotros. A veces quienes tienen menos son quienes ven con mayor claridad». En los días siguientes, el caso legal tomó un giro significativo. Con la nueva evidencia y el testimonio completo de Marisol, la Fiscalía centró sus esfuerzos en Javier Mendoza como autor intelectual principal. Los cargos contra Marisol se redujeron considerablemente, aunque no fueron eliminados por completo. El doctor Quirós, enfrentando la posibilidad de perder definitivamente su licencia médica y pasar años en prisión, también decidió cooperar, revelando detalles sobre cómo Javier había orquestado cada aspecto del plan, incluyendo el falso diagnóstico psiquiátrico preparado para Emiliano. Los actores contratados para interpretar a los inversionistas extranjeros recibieron sentencias menores a cambio de su testimonio completo. Rodrigo Vidal, el jefe de seguridad que había amenazado a Lupita, enfrentaba cargos adicionales por intimidación a menores. Mientras el sistema judicial seguía su curso, Emiliano enfocó su energía en reestructurar sus empresas y fortalecer los vínculos con su nueva familia elegida. La mansión en Las Lomas, cargada de recuerdos de su matrimonio fallido, fue puesta a la venta. En su lugar compró una propiedad más modesta pero acogedora en Coyoacán, a pocas calles de donde vivían Lupita y su familia. Una tarde, mientras ayudaba a Lupita con su tarea de matemáticas en el jardín de la nueva casa, la niña hizo una observación sorprendente. «Don Emiliano, ¿ya no está triste por lo que pasó con su esposa?» La pregunta, directa como solo los niños saben hacerlas, tomó por sorpresa al empresario. «¿Por qué piensas que estaba triste?» «Porque cuando lo conocí, sus ojos estaban apagados, como los de mi amigo Miguel cuando su papá se fue, pero ahora brillan de nuevo». Emiliano sonrió conmovido por la perspicacia de la pequeña. «Tienes razón, Lupita. Estuve muy triste, pero he aprendido que a veces, cuando perdemos algo que creíamos importante, la vida nos sorprende con regalos mucho más valiosos». «¿Cómo qué?» «Como encontrar una familia cuando menos lo esperaba». Lupita asintió con la seriedad de quien comprende perfectamente. «Mi abuela dice que la familia no siempre es de sangre, a veces es de corazón». «Tu abuela es una mujer muy sabia», respondió Emiliano, sintiendo una calidez en el pecho que ningún éxito empresarial le había proporcionado. «Jamás». Esa noche, mientras observaba a Lupita y sus hermanos jugar en el jardín bajo la supervisión cariñosa de Doña Concepción, Emiliano reflexionó sobre el extraño camino que lo había llevado hasta allí. Un reloj de lujo, una mentira elaborada, una traición profunda. Y sin embargo de ese dolor había surgido una oportunidad de redefinir lo que realmente valoraba en la vida. El reloj Patek Philippe, aquel instrumento del engaño que había iniciado todo, ahora descansaba en una caja, fuerte en su despacho, no como un recordatorio amargo, sino como un símbolo de cómo el tiempo, implacable en su avance, a veces nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino sea inesperado y doloroso.
Mientras la noche caía sobre Ciudad de México y las luces comenzaban a parpadear en el horizonte urbano, don Emiliano Vega Domínguez comprendió que había recuperado algo mucho más valioso que las acciones empresariales que intentaron robarle. Había recuperado su capacidad de confiar, de conectar genuinamente, de encontrar familia en los lugares más inesperados. Y ese, pensó mientras aceptaba la taza de chocolate caliente que Lupita le ofrecía con una sonrisa radiante, era el verdadero tesoro que ningún plan criminal podría jamás arrebatarle. El reloj del engaño. Un año había transcurrido desde aquel día fatídico en que un reloj de lujo y una niña honesta cambiaron el rumbo de la vida de Emiliano Vega. La Ciudad de México brillaba bajo el sol primaveral, mientras su Bentley atravesaba las calles hacia el restaurante La Mansión, el mismo donde todo había comenzado. ¿Estás nervioso?, preguntó Lupita, elegantemente vestida con un conjunto azul marino que resaltaba su transformación. Ya no era la niña tímida que vendía chicles en las esquinas. A sus 11 años, mostraba la confianza de quien sabe que es valorada y amada. Un poco, admitió Emiliano ajustando su corbata. Es la primera vez que regreso a ese restaurante desde el día del reloj, completó Lupita con la franqueza que la caracterizaba. El vehículo se detuvo frente al elegante establecimiento. El maître Loos recibió con la deferencia reservada para clientes distinguidos, conduciéndolos a la mejor mesa, aquella con vista panorámica al Paseo de la Reforma. «He reservado para 4 personas», indicó Emiliano. «Estamos esperando a 2 invitados». Mientras aguardaban, Lupita observaba fascinada el ambiente sofisticado del restaurante, tan diferente al mundo donde había crecido. Su transformación no era solo externa. En el último año, había avanzado académicamente a un ritmo asombroso, saltando 2 grados escolares gracias a su inteligencia natural y la educación de calidad que ahora recibía. «Don Emiliano», dijo, repentinamente con expresión seria, ¿cree que hice bien en sugerir esta reunión? El empresario sonrió, reconociendo la preocupación genuina en su voz. Fue una idea valiente y compasiva, Lupita. Exactamente el tipo de perspectiva que muchos adultos perdemos con los años. A las 2:30 en punto, el maître se acercó acompañando a 2 mujeres. Una de ellas, de unos 35 años, empujaba una silla de ruedas donde viajaba una niña de aproximadamente 8 años. «Señor Vega, sus invitadas han llegado», anunció formalmente. Emiliano se levantó, manteniendo una expresión serena a pesar de la emoción que sentía. «Lucía, Isabel, bienvenidas. Les presento a Lupita». Lucía Soto, hermana de Marisol, parecía nerviosa pero determinada. Su hija Isabel, a pesar de las evidentes limitaciones físicas causadas por su condición médica, irradiaba una alegría contagiosa. «Gracias por aceptar nuestra invitación», dijo Emiliano mientras las ayudaba a acomodarse. «Sé que el viaje desde Guadalajara es largo». «No podíamos rechazarla», respondió Lucía, observándolo con una mezcla de curiosidad y recelo, aunque confieso que no entiendo completamente por qué quería vernos. «Fue idea mía», intervino Lupita con una seguridad sorprendente para su edad. «Pensé que deberían conocer a la persona que está ayudando a Isabel con sus tratamientos». La expresión de Lucía se suavizó visiblemente. «Los médicos dicen que los nuevos tratamientos están funcionando mejor de lo esperado. Isabel ha recuperado movilidad en áreas donde los especialistas anteriores nos habían dicho que era imposible». La comida transcurrió en una atmósfera inicialmente tensa, que gradualmente dio paso a una conversación más relajada. Isabel y Lupita conectaron inmediatamente, compartiendo intereses propios de su edad, mientras los adultos abordaban temas más complejos. «Marisol sale en 3 semanas», mencionó Emiliano cuando el postre fue servido. «Su abogado me ha informado que completará el resto de su sentencia en libertad condicional con servicio comunitario obligatorio». Lucía asintió, jugueteando con su cucharilla. «Nunca entendí completamente qué sucedió. Marisol solo me dijo que cometió errores graves y que estaba pagando por ellos». «Es una historia complicada», respondió Emiliano con delicadeza.
Pero lo importante ahora es mirar hacia adelante. He establecido un fideicomiso para garantizar que Isabel reciba atención médica especializada durante toda su vida, independientemente de cualquier otra circunstancia. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Por qué hace esto? Después de lo que mi hermana... Porque Isabel merece todas las oportunidades posibles, interrumpió él con suavidad, y porque he aprendido que romper ciclos de daño es más sanador que perpetuarlos. Fue don Emiliano quien me salvó, añadió Lupita, uniéndose a la conversación. Mi abuela dice que hay personas que construyen puentes, donde otros solo ven abismos. La sabiduría inesperada en palabras de una niña arrancó sonrisas a todos los presentes, aligerando el momento. Mientras compartían café y conversación, Emiliano observaba el intercambio animado entre las niñas. Isabel, a pesar de su condición física, mostraba una mente brillante y un espíritu inquebrantable. Lupita la escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas sobre sus tratamientos y compartiendo anécdotas de su nueva vida escolar. Estoy organizando un programa educativo especial para niños excepcionales, comentó Emiliano a Lucía. Talentos que normalmente pasarían desapercibidos por falta de oportunidades. Me gustaría que Isabel participara, si ustedes están de acuerdo. ¿Se refiere a algún tipo de beneficencia? Me refiero a inversión en el futuro, corrigió él amablemente. Estos niños tienen potencial para transformar nuestra sociedad si reciben las herramientas adecuadas. No es caridad, Lucía, es visión estratégica. La conversación continuó, abordando posibilidades educativas, médicas y personales para ambas familias. Cuando llegó el momento de despedirse, Lucía tomó las manos de Emiliano entre las suyas. Marisol tenía razón, dijo con voz quebrada. En sus cartas desde la detención, siempre insistió en que usted era un hombre extraordinario, mucho mejor de lo que ella o cualquiera merecía. Todos merecemos segundas oportunidades, respondió Emiliano, incluso quienes han cometido errores graves. Mientras veían alejarse el taxi que llevaba a Lucía e Isabel, Lupita miró a Emiliano con expresión pensativa. ¿Volverá a ver a la señora Marisol cuando salga? La pregunta directa y compleja merecía una respuesta honesta. No lo sé, Lupita. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar, y algunas nunca sanan completamente. Pero usted la está ayudando a pesar de todo. Ayudar a otros no siempre significa que debamos mantenerlos en nuestra vida. A veces, la mayor bondad está en permitir que cada uno siga su propio camino. La niña asintió, procesando esta lección con la seriedad que caracterizaba sus momentos reflexivos. Como cuando mi abuela me enseñó que algunas plantas necesitan crecer separadas para no quitarse la luz. Emiliano sonrió, constantemente sorprendido por la profundidad de las observaciones de Lupita. Exactamente así. 3 semanas después, Emiliano se encontraba en su oficina revisando los planos finales para el Centro Educativo Vega, un ambicioso proyecto que ofrecería educación especializada a niños de entornos vulnerables con talentos excepcionales. El centro, que abriría sus puertas en 6 meses, sería dirigido por un equipo de pedagogos innovadores y contaría con instalaciones de primer nivel. Martín Salgado entró tras un breve golpe en la puerta. «Don Emiliano, ella está aquí». «No». Necesitó especificar a quién se refería. Con un asentimiento, Emiliano indicó que la hiciera pasar. Marisol entró con pasos cautelosos. Vestía sencillamente, sin el glamour que la había caracterizado durante su matrimonio. Su rostro, sin el maquillaje elaborado que solía usar, mostraba signos del año difícil que había vivido, pero también una serenidad nueva. «Gracias por recibirme», dijo, permaneciendo de pie hasta que Emiliano le indicó que se sentara. «Felicidades por tu libertad», respondió él con tono neutral pero no hostil. «Condicional», precisó ella con una sonrisa triste. 3 años de servicio comunitario por delante. El Centro de Apoyo a Mujeres en Santa Fe es un buen lugar. Hacen un trabajo importante. Marisol lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabes que trabajaré allí?» «Sigo teniendo contactos en el sistema judicial», respondió simplemente,
sin añadir que había recomendado específicamente ese centro, conociendo la experiencia de Marisol en trabajo social antes de convertirse en actriz. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado con el peso de un pasado compartido y traiciones imposibles de borrar. «Vi a mi hermana y a Isabel», dijo finalmente Marisol. «Me contaron sobre el fideicomiso, los tratamientos, todo lo que has hecho por ellas». Emiliano hizo un gesto restando importancia. «Isabel es una niña extraordinaria. Merece todas las oportunidades posibles». «También me hablaron de Lupita», continuó ella. «Dicen que es brillante, que hablas de ella como un padre orgulloso». Una sonrisa involuntaria apareció en el rostro de Emiliano. «Lo es. Su capacidad analítica es asombrosa. Y tiene una intuición para las personas que nunca había visto en alguien tan joven. ¿La adoptarás formalmente?» «Estamos en proceso. Su abuela ha dado su bendición. Entiende que puede ofrecerle posibilidades que ella no podría, aunque seguirá siendo parte fundamental de su vida». Marisol asintió con los ojos húmedos. «Me alegro por ti, Emiliano. De verdad». Otro silencio, menos tenso que el anterior. «¿Qué harás ahora?», preguntó él finalmente. «Cumpliré con mi servicio comunitario. Intentaré reconstruir mi relación con mi hermana y mi sobrina». Y hizo una pausa, como reuniendo valor. «Estoy escribiendo un libro sobre identidad, engaño y redención, sobre cómo perderse a una misma interpretando papeles para otros». «Suena interesante», comentó sinceramente Emiliano. «Siempre tuviste talento para la narrativa». La observación, que podría haberse interpretado como un golpe bajo, fue recibida por Marisol con una risa suave, sin rencor. «Supongo que me merezco eso». «No era mi intención ofender», aclaró él. «Solo constatar un hecho. Tienes don para contar historias. Siempre lo tuviste. Quizás ahora puedas usarlo de manera constructiva». La conversación continuó brevemente, abordando aspectos prácticos. Los últimos detalles del divorcio, ya casi finalizado. La devolución de objetos personales que habían quedado en la mansión. El acuerdo de confidencialidad que ambos habían firmado para proteger sus respectivas reputaciones. Al despedirse, Marisol se detuvo en la puerta. «¿Sabes? Durante el tiempo en detención tuve mucho tiempo para pensar, para preguntarme en qué momento exacto perdí el rumbo, y creo que fue mucho antes de conocerte, incluso antes de conocer a Javier». «¿Cuándo?», preguntó Emiliano, genuinamente interesado. «Cuando decidí que mi valor como persona dependía de la aprobación y el deseo de otros. Cuando comencé a verme a través de los ojos ajenos, olvidando mirarme con los propios». Hizo una pausa reflexiva. «Pero estoy aprendiendo. Lentamente, dolorosamente, estoy aprendiendo». «Ese es un viaje que todos emprendemos en algún momento», respondió él. «Algunos más tarde que otros, pero siempre a tiempo si hay voluntad de cambio». Con un último asentimiento, Marisol salió de la oficina y de la vida personal de Emiliano Vega. No hubo promesas de amistad futura ni nostalgias románticas. Solo un reconocimiento mutuo de que, a pesar del dolor causado, ambos estaban encontrando caminos hacia la reconstrucción personal. Esa noche, mientras cenaba con Lupita y sus hermanos en la casa de Coyoacán, Emiliano observaba la dinámica familiar que se había formado espontáneamente. Los niños discutían animadamente sobre un proyecto escolar. Doña Concepción servía pozole con la dignidad de quien sabe que su contribución es valorada, y Emiliano participaba en la conversación sintiéndose, quizás por primera vez en décadas, completamente presente y auténtico. «Don Emiliano», preguntó Lupita cuando los pequeños se retiraron a jugar, «¿cómo se siente después de ver a la señora Marisol?» «En paz», respondió tras considerarlo un momento. «No esperaba sentirme así, pero es la verdad. Mi abuela dice que perdonar es como abrir una jaula. No importa quién estaba encerrado, ambos quedan libres». Emiliano sonrió, reflexionando sobre la profunda sabiduría contenida en esas palabras sencillas. «Tu abuela debería escribir un libro de filosofía». Doña Concepción, quien escuchaba mientras recogía los platos, soltó una risa cristalina.
La vida en Tepito enseña más filosofía que muchas universidades, don Emiliano. Cuando cada día es una lucha por sobrevivir, aprendes rápido lo que realmente importa. Días después, Emiliano tomó una decisión significativa. El reloj Patek Philippe, aquel instrumento del engaño que había cambiado el curso de su vida, fue vendido en una subasta privada. Los fondos obtenidos se destinaron íntegramente a la construcción de una biblioteca pública en Tepito, el barrio donde Lupita había crecido. La inauguración, un año más tarde, reunió a figuras prominentes del ámbito empresarial, educativo y cultural de México. Pero el verdadero centro de atención no era el elegante edificio con su arquitectura innovadora, ni siquiera el prestigioso empresario que lo había financiado. Todas las miradas se concentraban en la pequeña oradora de 12 años que, con elocuencia natural, explicaba la importancia de los libros como puentes hacia mundos mejores. Los libros nos enseñan que nuestras circunstancias no determinan nuestro destino, declaraba Lupita con aplomo, y que las historias más importantes son aquellas que escribimos con nuestras propias decisiones cada día. Entre el público, Emiliano observaba con orgullo indisimulado. Cerca de él, doña Concepción enjugaba lágrimas discretas mientras los hermanos menores de Lupita aplaudían entusiasmados. Isabel, quien había viajado especialmente desde Guadalajara con su madre y su tía Marisol, escuchaba atentamente desde su silla de ruedas adaptada, tomando notas para el periódico escolar que ahora dirigía. Al final de la ceremonia, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Emiliano se encontró momentáneamente a solas con Lupita. ¿Sabes algo curioso?, comentó la niña, observando la placa conmemorativa que narraba brevemente la historia del reloj, cuya venta había financiado aquel espacio de conocimiento. ¿Qué cosa? Ese reloj fue creado para medir el tiempo, pero terminó cambiándolo. Por completo. Tu tiempo, mi tiempo, el tiempo de muchas personas. Emiliano reflexionó sobre la profundidad de esa observación. Ciertamente, aquel objeto de lujo, diseñado para señalar las horas con precisión suiza, había alterado el flujo mismo de múltiples vidas. Lo que comenzó como un instrumento de engaño se había transformado, mediante decisiones conscientes y valientes, en catalizador de oportunidades. Tienes razón, Lupita. Y eso me recuerda algo importante. No son los objetos los que determinan nuestro destino, sino lo que elegimos hacer con ellos. Como esa historia que me contaste del veneno que puede ser medicina si se usa correctamente. Exactamente, sonrió Emiliano, maravillado una vez más por la capacidad de esta niña para conectar ideas complejas. El reloj que intentó destruirme acabó construyendo este lugar que cambiará miles de vidas. Mientras salían juntos de la biblioteca, bajo el cálido sol mexicano que bañaba las calles de Tepito, don Emiliano Vega Domínguez comprendió que había recibido el regalo más valioso que la vida puede ofrecer, la oportunidad de transformar una traición devastadora en un legado de esperanza y posibilidades. Y con cada paso que daba, junto a la niña que había cambiado su vida con un simple acto de honestidad, sentía que el tiempo, aquel misterioso flujo que ningún reloj de lujo podía realmente capturar, finalmente avanzaba en la dirección correcta.